desde las 19:30, tienes una cita con el programa Hablemos de Salud. Te invitamos a participar en el programa online Hablemos de Salud con Mónica Arias. Tocaremos temas que afectan nuestro diario vivir. Hoy y todos los lunes desde las 19:30 tienes una cita con el programa Hablemos de Salud. Gracias, Edwin. Buenas noches a todos a este programa, Hablando de Salud con Mónica Arias, este espacio creado para compartir un poquito sobre los temas de salud y sobre todo sobre este tema tan importante como es la terapia ocupacional, en esta ocasión con Dayana Huastay, quien nos acompaña y nos hablará de la terapia ocupacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la terapia ocupacional es métodos, técnicas que se utilizan para recrearnos. Dayana, bienvenida, gracias por compartir con nosotros este programa, gracias por estar aquí, por enseñarnos un poquito. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cómo te inclinas por hacer terapia ocupacional, por especializarte en este tema. Y sobre todo, más adelante trataremos un poquito el tema del cuidado en los adultos mayores. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias al presidente del colectivo, a nuestra directora de la radio también, Tami Merizalde, que está también con nosotros aquí, que siempre está acompañándonos y pendiente de todos los detalles. Dayana, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches con todos, gracias Mónica, gracias al Grupo Colectivo Constructor por la invitación. Un gusto compartir esta noche con ustedes en este agradable tema que es la terapia ocupacional en adultos mayores. Como bien dijiste, Mónica, la terapia ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de técnicas, métodos, actuaciones que a través de actividades significativas aplicadas con fines terapéuticos previenen y mantienen la salud, en este caso del adulto mayor. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la calidad humana del adulto mayor. Como bien dijiste, mi nombre es Dayana Huastay, mucho gusto. Estudié en la Universidad Central del Ecuador, soy licenciada en terapia ocupacional. He seguido varios cursos en niños con discapacidad y adulto mayor. Actualmente me dedico a trabajar con pacientes a domicilio, adultos mayores y niños. ¿Cómo es tu trabajo con los adultos mayores? ¿En qué se centra? ¿Cómo haces para que ellos, precisamente en esta etapa tan difícil, época tan difícil, puedan ellos estar bien y no se sientan tan ofuscados, tan estresados por todo lo que estamos viviendo? Al principio, cuando inició la pandemia, fue muy difícil contactarme personalmente, presencial con mis pacientes adultos mayores. Pero ahora llevo técnicas por medio de WhatsApp, videollamadas, donde yo específicamente tengo pacientes traumatológicos y adultos mayores, donde intervengo hago talleres de estimulación cognitiva. Y en esos talleres también estoy trabajando ocio y tiempo libre. Entonces, por medio de estos talleres, ayudo a que el adulto mayor se sienta útil y también favorece a su estado cognitivo, físico, anímico. Perfecto, Dayana. ¿Cuál es la valorización que haces tú antes de iniciar una terapia con los adultos mayores? No solamente yo, todo el terapeuta ocupacional y todo profesional de la salud debe realizar evaluaciones para ver en qué condiciones está el paciente. En nuestro caso, hablando de terapia ocupacional al adulto mayor,
se hace por medio de una evaluación geriátrica integral, la cual es una valoración clínica inicial para ver en qué condiciones nos viene o nos llega a nuestra terapia el adulto mayor, en cuál viene una cierta de baterías o tests donde podemos ver su funcionalidad, estado cognitivo, estado anímico, si se encuentra con depresión, con ansiedad, varias baterías donde nosotros podemos utilizarlas. Estas baterías de las que tú hablas son precisamente las capacidades y actitudes que me imagino tiene cada persona. ¿Eso es a lo que te refieres con las baterías? Son varias baterías. En las de actitudes y como puedes decir, intereses, hay un listado de roles para ver el interés que está en el paciente. Te puedo mencionar unas como es la de Bartel, donde nosotros vemos, mejor dicho, cómo están sus condiciones en actividades de la vida diaria. Otra que es Lacton y Brody, donde vemos actividades instrumentales como ir al cajero, podemos ir a colgar la ropa. Otra te puedo mencionar la de Tinetti para la marcha, para ver la deambulación, cómo está, y también su equilibrio, valoraciones nutricionales y escalas cognitivas, como es el de Moca, para ver cómo está su memoria, su atención. En fin, es varias baterías donde nosotros podemos ayudar al adulto mayor. Dayana, una pregunta, y esto ya va enfocado para empresas, sobre todo en general, y bueno, ya luego regresamos y tomamos el tema del adulto mayor nuevamente, sobre todo por el tema de que muchas veces pensamos que la terapia ocupacional es simplemente cuando ya nos encontramos en situaciones de estrés y te dicen, sí, la oficina, la empresa X necesita tener también terapia ocupacional. Personalmente considero que no es así, que la terapia ocupacional debería estar presente todo el tiempo, no solamente en situaciones en donde ya las cosas se complicaron o donde las cosas están perdidas, se puede decir. ¿Cuándo es necesario esta área y cómo aplicarla en las diferentes etapas? Como tú decías hace un rato, también trabajo con los niños, con los adultos y también obviamente con los adultos mayores. ¿Cómo se aplica esto? La terapia ocupacional es muy amplia. Se podría decir que en nuestro país no es muy conocida la terapia ocupacional y muchas veces no le conocen qué funciones o qué áreas abarca la terapia ocupacional. En nuestro caso abarca áreas mentales, personas adultos mayores, niños con discapacidad, inclusión escolar, varios roles desempeña el terapeuta ocupacional. Ya, ¿qué roles son los más importantes? O sea, ¿y cómo aplicarlos? Como te decía, por ejemplo, en una empresa, ¿cómo lo aplicamos en una empresa? En una empresa podemos utilizar control ejemplo. Tú pasas sentada todo el día, entonces te comienza a doler la columna, comienzas a dolerte las manos, entonces necesitamos ahí tratar control postural. ¿Cuál es tu ambiente en el trabajo para que en un futuro no tengas complicaciones en tu estado físico? En esa área nosotros trabajamos, mejor dicho, a nivel de empresas. Claro, perfecto. Y bueno, en general en todo, yo creo que igual con los chicos, esto es muy importante porque el ejemplo que tú acabas de poner ahorita de la postura, ellos están ahorita pasando todo el tiempo frente a un computador, sentados recibiendo clases virtuales. ¿Cuál sería la postura indicada para estas personas que están realizando teletrabajo y para los chicos que están en clases? Ahorita no sé si es visible mi postura. La postura es... Sí te podemos ver desde el cuello, no sé si nos podemos... Estás bastante bien erguida, totalmente recta. Sí, mi postura ahorita es erguida. Los pies no pueden estar alzados, llamémoslo así. Deben estar firmes sobre el piso. Y si tus pies, por estaturas bajas, no alcanzan, se podría conseguir un banquito donde tus pies estén a nivel. No colgados, ni tu tronco inclinado, ni para un lado, ni para el otro, ni para adelante, o como saben hacer los jóvenes, lanzar el cuerpo para el espaldar. Ahí nosotros estamos estimulando a una mala posición de la columna vertebral a nivel de tronco hasta nivel de cadera. Y traemos consecuencias graves después. Entonces, sí es bueno que el terapeuta ocupacional, es difícil el terapeuta ocupacional en nuestro país, que estés en aulas, como se podría decir. Entonces,
nosotros fuera fundamental estimular por medio, no sé, no de radios como ustedes, por medios de televisión, donde podemos fomentar las posturas correctas ahorita en los estudiantes que están la mayoría en clases virtuales. Sí, así es, Dayana. Precisamente me pareció muy importante lo que dices por esto. O sea, estamos en una situación muy crítica, se puede decir. Y la verdad es que todos nos hemos puesto en el plan de cuidarnos, de evitar el COVID, las normas de bioseguridad y demás. Pero creo que muy poco este tema de cuidar nuestra postura, como tú lo dices, y adicional a eso de mejorar la terapia ocupacional, de incluirla en el tema de salud, la terapia ocupacional. La verdad es que creo que es uno de los temas que menos se ha tratado porque estamos pendientes de todos los temas de salud, menos de desde dónde creo que se debe priorizar, cómo es las bases de esto, tu postura, el cómo te sientes, el cómo estás, qué técnicas utilizas. Inclusive ayudaría a reducir los niveles de ansiedad y de estrés que hoy por hoy se tiene en las diferentes áreas, precisamente en respuesta al COVID. Muchas personas están sufriendo de ansiedad por este tema del COVID y pues el desánimo es bastante latente. Adicional, Dayana, ya nos dices cómo se lo manejaría en una empresa y demás. Y con los adultos mayores, creo que si ya llegamos a una edad más avanzada, precisamente mantener el tema de postura, solo por poner un ejemplo, sería ideal. ¿Cómo lo trabajas tú con los adultos mayores que quizá ya tienen problemas en su columna vertebral por los motivos que sean? Claro, por eso Mónica menciona que el terapeuta ocupacional no solo trabaja en adulto mayor, sino debería en nuestro país trabajar en todas las diversas áreas. A nivel de Ministerio de Salud, lastimosamente, el terapeuta ocupacional no hay muchos en el área de salud. Pero ahora en adulto mayor, que es nuestro tema, la postura en problemas, por ejemplo, en artritis, en artrosis y a nivel de columna vertebral, como tú mencionas, adulto mayor se podría decir que reeducamos. Ya no se puede, por medio de operaciones, de cirugías de los médicos fisiatras, podemos nosotros ayudarles, pero netamente adulto mayor sí mejoramos en sí por medio de técnicas, métodos, a que el adulto mayor sea mejorado su postura, ¿no? No exactamente, es como ejemplo, si tú ya estás acostumbrada a sentarte de la manera correcta, llegas a los 70, 60 años, a reparar esa postura, va a ser un poco difícil. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? De que la terapia ocupacional actúe, prevenga esas malas posturas a través de desde la edad infantil, media hasta el adulto. Ustedes deberían ser los terapias ocupacionales la mano derecha de todos los especialistas, entonces, porque realmente todo lo que tú nos estás contando y todo lo que nos estás diciendo, esto permitiría que, o sea, los problemas a futuro no sean tan graves, o sea, sean quizá leves, pero no graves. Pero también es lamentable que no se esté dando la importancia como se debe a esta especialidad, como es la terapia ocupacional en medicinas clínicas y obviamente también en empresas. Serían de mucha ayuda para todo el ámbito, o sea, desde la salud y demás, para los especialistas inclusive, porque ustedes como especialistas, pues permitirían inclusive en la recomendación de una prótesis, por ejemplo. Claro, exactamente. Fundamental sí somos en el área de salud, porque trabajamos varias áreas, como te menciono. ¿Y con qué objetivo? Con rehabilitar o reeducar la función que está deshabilitada. Ejemplo, como tú dijiste, pongo otro ejemplo, una persona amputada y su miembro derecho era su dominante. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional? La ayuda, rehabilitamos o habilitamos el miembro no dominante, que en este caso sería la mano izquierda. Entonces sí es fundamental que nuestra carrera se haga conocer. Es conocida, lastimosamente en nuestro país no es muy poco, porque en países como Chile, Argentina, España, la terapia ocupacional en todos los servicios a nivel de salud se encuentra un terapeuta ocupacional. Sí, precisamente Chile es uno de los países que, como tú bien lo mencionas, es que todas las áreas, he visto también yo que tiene terapista, o sea, los terapistas ocupacionales en todas las áreas. He visto y me he dado cuenta, sí son muy reconocidos. Es aquí, precisamente, en donde no se ve mucho y tú tienes que buscar muchas veces un terapia ocupacional porque no encuentras, no es fácil, no es tan sencillo encontrar.
Entonces, Dayana, como tú bien mencionabas hace un momento, esta importancia de la terapia ocupacional, esta rama de la medicina que hace que ustedes sean tan buscados, se puede decir, pero en el país, lo reiteramos, no están bien enfocados como los derechos que deberían presentes en todos los ámbitos, pues se ha hecho un poquito más complicado. Diana, cuéntanos un poquito, ¿qué personas necesitarían terapia ocupacional? Como te mencioné al inicio, el terapeuta ocupacional interviene en muchos ámbitos, en hospitales, clínicas, asociaciones por diversas patologías físicas, sensoriales, centros ocupacionales y prelaborales, centros de educación especial, residencias geriátricas, centros ortopédicos y de diseño de material ergonómico, como puede ser las sillas, como las mesas, en cómo se deben ser sus ángulos, atención domiciliaria. Eso te puedo mencionar, que sí, el terapeuta. ¿Qué es lo que ustedes evalúan en la terapia ocupacional? Ya no te, a diferencia de lo que hablábamos en un inicio, que tú me decías de las baterías, ¿qué es lo que ustedes evalúan en un paciente? Ya fuera de las baterías, adicional a eso, ¿qué es lo que tienen que ver como terapia ocupacional? Funcionalidad. ¿Cómo está su independencia? No es lo mismo una persona independiente al 100% que dependa de algo. Ejemplo, una silla de ruedas, un bastón, unos lentes, que ya es algo que depende de un individuo. ¿Cómo haces para que esta persona, y hablo directamente de los adultos mayores, se adapten a una silla de ruedas? ¿Cómo hacer? Porque primero es el cambio de que podías caminar y después ya obviamente ya no puedes por las circunstancias que sean, por edad, por accidentes. ¿Cómo haces para que esta persona logre adaptarse a este nuevo estilo de vida? Es que ahí viene el rol de terapeuta ocupacional, enseñar al individuo a usar esa silla de ruedas, que como tú lo mencionas, a un inicio no lo usaba y ahora por una u otras razones ya lo usa. Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos? Primero, cómo es levantarse de una silla a la silla de ruedas, de una cama a la silla de ruedas y viceversa. Ahí nosotros enseñamos por medio de técnicas, incluso posiciones, para que el individuo no dependa de un familiar, porque si hablamos de adulto mayor se hace muy dependiente cuando ya está en una silla de ruedas. Entonces, ¿qué nosotros Claro que sí, Dayana. Al adulto mayor? Y eso, esa parte, claro que sí, esas técnicas que ustedes utilizan, sí está muy claro. Más bien aquí sería, ¿cómo haces para que sí lo acepte? Porque, o sea, de entrar de una etapa a otra es muy complicado. En general, todas las personas, de los niños, jóvenes, adolescentes y demás, es muy complicado porque, por ejemplo, cuando sabemos que existe este dolor fantasma, que ellos lo mantienen, pero para que el cuerpo empiece a aceptar tu nuevo mapa de cómo estás y de cómo estabas, y adicional a eso, ¿cómo trabajas la parte emocional? Porque es la primera parte que se tiene que trabajar para que la persona, el individuo acepte su nueva condición, sea amputación, sea utilizar algo adicional como silla de ruedas. Adicional a las técnicas, ¿cómo empieza ese trabajo en estas personas? Te voy a mencionar de manera personal un adulto mayor que está igualmente como paciente mío en sillas de ruedas. Primero, ¿cómo llego? Como tú exactamente, y te doy la razón, no llegas y le dices, mire, de esta manera me siento, de esta manera se para, o cómo se sube a la cama. No, no. Entonces, ¿cómo hice yo? ¿O cómo hago yo? Por medio de la comunicación. Creo que toda persona, cuando ya tiene una deficiencia, en este caso de sillas de ruedas, su autoestima está un poco baja, por no decirle totalmente baja, ¿no? Entonces, por medio de la comunicación, la afectividad, lo emocional, como tú mencionas, podemos llegar al adulto mayor y el adulto mayor sí lo comprende. Si nosotros trabajamos la comunicación y la afectividad desde un principio, no esperar porque tú de la noche a la mañana no te quedas en una silla de ruedas, viene previo a algo, previo a una patología. Entonces ahí se va
comunicando con el médico tratante, fisioterapeutas, fisiatras, y ahí la labor de terapeuta ocupacional. Claro que la labor que ustedes tienen realmente es indispensable y muy, muy importante y muy buena. La técnica es como la parte simple, se puede decir sencilla, pero si no hay esa predisposición, la parte emocional sigue aún muy afectada, no se podría seguir con las técnicas que tú nos hablas, porque simplemente la persona no aceptaría y obviamente no se adaptaría a estos cambios. Entonces ahí es lo que tú nos mencionabas, o sea, empezamos a trabajar la parte emocional. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo un terapista ocupacional trabaja esta parte emocional? Hay muchas formas, ¿no? Depende, como te dije, hay un test para ver en qué su depresión y cómo está su nivel de ansiedad. Y ahí comenzar a través de actividades lúdicas. Yo en lo personal lo aplico mucho actividades de ocio y tiempo libre, para por medio de esas actividades significativas, con un objetivo, ¿no? Ejemplo, a un adulto mayor le gusta pintar, pero por medio de esa pintura, llegar a objetivos claros, generales, específicos, para que el adulto mayor, por medio de la pintura, llegue a centrarse en la patología, darle conocimiento de qué tiene, de cómo va a ser ahora para adelante su vida y que él mismo debe ayudar. No depende solo del terapeuta o de los familiares, también depende de sí mismo. Ahí viene el marco de la OTA, que es netamente claro que es una función de que de uno mismo tiene que salir, ¿no? Claro que sí, Dayana, está muy claro esa parte y la importancia que es su especialidad en el trabajo de las personas. Dayana, una consulta más. ¿Qué enfermedades la especialidad que tú tienes tratan en los ancianos? ¿Enfermedades específicas o qué tipo de enfermedades? Sí, o sea, porque ustedes son profesionales dedicados precisamente a este tema de la rehabilitación geriátrica, pediátrica, a la salud mental. Creo que si no estoy mal, también ustedes trabajan en lo que es drogodependencias o narcodependencias, como se le conoce aquí, discapacidad intelectual, traumatología, prótesis y demás, ¿verdad? Entonces, quizá es algo más específico. Como en Ecuador, ¿qué es lo que más trabajas tú? Yo, como te dije al inicio, trabajo con adulto mayor y niños con discapacidad. Entonces, el terapeuta ocupacional tiene muchas áreas y cada área es muy diferente. Tú no vas a tratar a un niño como un adulto, y un adulto de drogodependencia no vas a tratar igual que un adulto mayor. Entonces ahí es el enfoque. Así es, Dayana. Dayana, nos cuentas. Perfecto. Ya nos cuentas un poquito, nos vamos a ir a un corte, a publicidad, por favor, y ya nos cuentas más adelante con los casos más significativos que te has encontrado en el país. Perfecto. Gracias. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias vecino y del barrio. Raíces, un proyecto del Grupo Constructor Social, formado para reactivar el Ecuador económicamente, desde los campos y los comerciantes en las ciudades con la insignia de socialmente justo, económicamente rentable, ambientalmente sustentable, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Raíces es la vinculación de todas las personas de raza, color, etnia, extracto social,
discapacidades especiales, formando cadenas productivas, sostenibles, direccionado a un medio productivo constantemente eliminando la competencia desleal, en donde el productor, agricultor, emprendedor sean reconocidos como empresarios y los comerciantes, transportistas, empacadores, estibadores como el eje del desarrollo de las ciudades. Más significativos que nos puedes contar con los que te has encontrado en medio de tu trayectoria. Yo ahorita, en la actualidad, estoy con adultos mayores. Tengo 3 con deterioro cognitivo leve, 1 con Alzheimer y 1 persona en silla de ruedas. Mi tesis, te comento, que fue basada en estimulación cognitiva en adultos mayores con Alzheimer. Entonces, es por eso que yo busqué este tipo de pacientes, para por medio de estrategias y técnicas y talleres, ayudar a que este déficit cognitivo avance y llegue a una enfermedad como es muy conocida, el Alzheimer, que es la pérdida total de la memoria, ¿no? Y muy progresiva. También he tratado con pacientes con artritis, con artrosis, espondilitis anquilosante, fracturas, fisuras, sobre todo en niños en fracturas. Esas enfermedades degenerativas, sobre todo muy delicadas, porque claro, tú decías hace un momento, le voy a enseñar a que se siente en la silla de ruedas, pero en un paciente con estas enfermedades tan delicadas como es la artritis, la artrosis, ¿cómo hacerlo, Dayana? Cuéntanos un poquito de los que estamos en casa y que en algún momento hemos tenido que cuidar a pacientes con diferentes enfermedades. No somos doctores, obviamente, y hemos tratado de tener todo el cuidado del momento de ayudarles a hacer alguna actividad, pero muchas veces hemos sentido ese dolor en las personas. ¿Cómo hacerlo? O sea, desde casa, ¿qué consejos nos podrías dar tú? Bien dices, nadie es doctor, nadie nace sabiendo, entonces a veces uno por hacer bien lo hace hasta mal. Dice, no, vamos a, ni siquiera al terapeuta ocupacional o al doctor, le dicen vamos al fregador. Y a veces el fregador, sin menospreciarlo, no sabe, ¿no? No tiene técnicas, no tiene conocimiento científico de lo que está haciendo y lo hace peor. Yo lo que recomiendo, siempre te voy a recomendar y a todo el mundo que me escuche, es primero ir a un médico. El médico va a evaluar y va a remitir a cuál especialidad de ir, ya sea el terapeuta ocupacional, te comento el terapista físico, te comento el terapeuta de lenguaje. O sea, hay varias que llegan, ¿no? Que tú vas. Pero, digamos, en una fractura, mejor dicho, en una caída, el adulto mayor es muy propenso a caerse, a sufrir caídas. ¿Cómo tú le ayudas? Sufre una caída, un resbalón en las gradas. Primero tienes que sujetarle correctamente, coger sus articulaciones más grandes, que puede ser la cadera, los hombros y la cabeza. Dar primeros auxilios si es que tuvo una herida. Y en el caso que tú dices de artritis y artrosis, ejercicios de alargamiento, de elongación, ayudan mucho en este tipo de discapacidad para evitar así dolores articulares que en la noche es peor y en jornadas matutinas cuando recién te estás levantando existe el amortiguamiento. Claro, ¿cómo serían estos ejercicios que tú nos dices? Tal vez nos puedes dar un ejemplo, o sea, no sé si estás, por ejemplo, en la mano, que se ve mucho la artritis, la artrosis, ¿cómo hacer estos masajes? ¿Sí me puedes ver? ¿Me pueden ver? Sí. Uno puede hacer ejercicios de estiramiento. Tú coges toda la articulación desde el hombro, codo, mano y muñeca. Te voy a decir en términos fáciles, no sé con qué tipo de usuarios estamos ahorita tratando, y si hablo con términos muy específicos no me podrán entender. Entonces tú estiras, todos, sobre todo en artritis, en artrosis, túnel carpiano, que es muy conocido, son ejercicios de estiramiento. Como te mencioné, articulación de hombro, codo, mano y muñeca, todo recto y estiras.
igual en flexión, en extensión, aducción, rotación, abducción, que eso es muy bueno para que evites esto de amortiguamiento, de dolores, calambres, sobre todo en el miembro superior. En este masaje, en este estiramiento que tú nos indicas de cómo hacerlo, y cuando hay dolor en la persona adulta o mayor, si yo hago esto, lo que tú nos acabas de explicar, le va a doler. ¿Cómo hacerlo para evitar ese dolor? Yo te hablo desde el desconocimiento, la verdad, porque obviamente no tengo la experiencia que tú tienes, pero ¿cómo hacer para ayudarle? Precisamente a eso me iba, porque nosotros te estamos escuchando, te estamos viendo desde casa y quisiéramos ser un poquito más útiles con estas personas que sufren estas enfermedades, pero sin tener que lastimarlas o hacerlas sentir dolor. Yo te podría mencionar parafina, te podría mencionar nombres así, ¿no? Pero tú me dices desde el ámbito de casa. Una toallita caliente, agua caliente. Yo digo, ¿no? Porque yo lo he hecho en su momento antes de ser terapeuta ocupacional, sobre todo mis abuelitos o mis familiares. Calentar agua caliente hasta ver la temperatura que aguante o que soporte el usuario que tú vas a tratar. Colocarle una toallita caliente con el agua, que bueno, obviamente caliente, le pones en la zona de dolor. Es como amortiguador, inhibidor del dolor. Ay, qué bueno, qué interesante. Puede ser que el calor siempre es un inhibidor de que disminuye el dolor. También el hielo. Entonces, 5 minutos o 3 minutos de frío, 3 minutos de caliente. Iremos de a poco a disminuir ese dolor. Y de ahí puede ser una alargación de todas las articulaciones, dependiendo de qué articulación está el dolor. O sea, mira cómo nos ayudas tú a entender ya la parte profesional, como tú decías, de la científica, porque muchas veces yo creo que todos hemos escuchado cuando nos dicen no utilices la parte fría, el hielo o bolsitas de agua de hielo, porque precisamente el hielo te hace daño en las personas con artritis o eso, y tú ahorita nos acabas de decir que la combinación adecuada es esto, caliente, frío, y ayudaría muchísimo a la relajación de un dolor, de un masaje. Claro, tenemos que tener como consideración en qué nivel está de dolor y en qué nivel estamos de la artritis. No es lo mismo tratar un paciente que recién está comenzando con una artritis, con un dolor, a un dolor muy agudo e incluso deformidades en las manos. Claro que sí. Dayana, otra consulta y retomando un poquito la terapia ocupacional para padres, sobre todo basándome en tu experiencia, que nos decías que trabajas con adultos mayores y con niños, ¿cuál es la terapia ocupacional para padres? Ya estás hablando de un poquito de cómo tratar a los adultos mayores y para tratar a los chicos, obviamente son los padres los que tratan. ¿Cómo hacer esta terapia en los padres? Seguí un curso justamente de eso, donde el especialista nos mencionó, exactamente no te puedo decir yo porque no es mi fuerte, ¿no? Siempre yo más trabajo con adultos, porque sí es un poco delicado desde mi perspectiva tratar pacientes infantiles, porque necesitamos consentimiento informado y muchas cosas. Incluso a veces los padres no llegan a entender la patología de su niño. Tienen la patología y a veces dicen, no, mi hijo es sano. Obviamente a ningún padre le va a gustar que le digan su niño tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Si como madre te hablo, a veces cuando mi hijo tiene fiebre, digo, oh, Dios mío, ¿por qué mi hijo tiene fiebre? Peor aún si me dicen que tiene una discapacidad. Entonces, lo primordial en padres es ayudarle a él como padre o madre a entender la patología de su hijo. ¿Cómo podemos llegar? Hay muchos talleres, no es mi fuerte, soy sincera. Hay muchos terapeutas ocupacionales, sí, especializados en padres, en charlas para padres, donde te pueden informar eso. Pero lo primordial es llegar a acuerdos a que el padre o madre comprenda la patología de su hijo. Motivarle a que investigue, motivarle a que no se quede solo con la patología que tiene su hijo, sino cómo ayudar a que su hijo mejore, fomentando que no sus habilidades, sus fortalezas. Y así podrán llegar tanto el niño como los padres a desempeñarse funcionalmente en su calidad de vida, mejorando su calidad de vida.
Claro, claro que sí, Dayana. Y mira cómo se va en las etapas de la vida que tenemos, como tú decías hace un momento, primero es que los padres tienen que entender la patología que están sufriendo sus hijos y aceptarlo para poder ayudarlos, pero en muchos casos, como tú bien lo mencionabas, son los padres los que no aceptan que hay nuevo estilo de vida para compartirlo en familia y todo lo demás, sino que simplemente nos queremos hacer ciegos y no aceptamos lo que estamos viviendo. Y debe ser lo mismo con los adultos mayores. Nos vamos a centrar, como tú bien dices, en los adultos mayores, vamos a dar estos consejos a los adultos mayores y sobre todo a las familias. Entonces, más bien te vuelvo a hacer la misma pregunta, pero en este caso, terapia ocupacional para hijos. Para hijos que tienen adultos mayores. Exacto, para hijos que tienen adultos mayores en casa y que muchas veces, y la mayor parte de veces, no sabemos cómo actuar. Comprendido. Para hijos, sería la misma temática, ¿no? Dependiendo de la patología que tiene el adulto mayor. Pero supongamos que el adulto mayor solo tiene, por ser adulto mayor, pero no tiene ninguna discapacidad, no tiene ningún problema. Sería exagerado decir eso porque siempre, en la etapa del envejecimiento, siempre te vas a dar cuenta que algo tiene el adulto mayor. Pero los hijos es muy importante que forme parte de esa etapa también del envejecimiento. A veces muchos adultos mayores se quedan solos en la casa, no saben qué hacer, solo miran la televisión, pero que fuera necesario o es fundamental enseñar al hijo es que dar actividades significativas a ese adulto mayor que está en la casa, que aunque no haga nada, pero el adulto mayor se va a sentir contento si le prepara su desayuno, si coge y va a colgar su ropa, sus prendas de vestir. Cosas significativas que el adulto mayor le va a dar, va a sentirse útil en la casa, a pesar que no haga nada. Y siempre con reforzadores positivos. Precisamente eso se enfocaba la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo hacer para que la persona adulto mayor, sea hombre o sea mujer, no se sienta como una persona discapacitada, como una persona, es fuerte la palabra, pero sí, no se sienta inútil, sino que más bien sienta que todavía su vida es productiva y que es parte de cómo nosotros como hijos, nietos, podemos hacer esto en las personas? ¿Cómo logramos porque como tú decías, o sea, sí le ayudamos y estamos con todo en esa persona, tratamos de colaborarle en todos los aspectos, pero al mismo tiempo caemos muchas veces en la sobreprotección del adulto mayor? Como te menciono, a través de actividades significativas. ¿Qué son estas actividades significativas? Una cosa es que yo diga, voy a colgar la ropa, pero una cosa es decir, y voy a ir a colgar la ropa, ¿con qué objetivo? Primero, estoy ayudando a la deambulación, porque tengo que subir, a un piso, 2 pisos, o salir al patio. ¿Qué estoy fortaleciendo? Miembro superior al momento de colgar. Pinza fina al momento de coger la pinza y colgar. Precisión. Eso, a eso vamos, a que esa actividad que yo le dé al adulto mayor sea significativa para él. Incluso el hijo pueda decirle otras actividades, y no solo actividades de casa, también actividades donde ayuden a su memoria, a su atención. Ahí entra muy la estimulación cognitiva. Crucigramas, no todos estamos estudiados en estimulación cognitiva, ¿no? Pero fuera bueno en trabalenguas, mapas mentales, crucigramas, en el comercio, en eso de que los sábados en pandilla, hay esos juegos mentales que el adulto mayor le ayudan. Dayana, qué importante y cuán agradecidos estamos contigo porque realmente son ejercicios tan simples. Lo que nos decías de la pinza, o sea, creo que a ninguno de nosotros se le ocurría, pero nunca esto de utilizar la pinza para que todos compramos el comercio sábado y domingo, pero tampoco se nos ocurría que, o sea, muchas veces lo hacemos, o llenamos las fichas de los crucigramas, vamos a empezar a utilizar y las personas que te escuchan van a empezar a utilizar ya este tema para empezar a trabajar con sus adultos mayores desde casa. Entonces, sí, realmente para mí es importantísimo compartir estos temas con especialistas como tú porque nos ayudan a abrir nuestra mente, a conocer y sobre todo apoyar a estas personas que desde casa se encuentran desesperadas sin saber qué hacer
hacer o cómo actuar para ayudar y mejorar el estilo de vida de estas personas que comparten con ellos Cuídate el día a día, mucho. ver cómo Que la Dios vida te de bendiga. una etapa y cómo ya se va degenerando algunas partes del cuerpo, inclusive la memoria. No sabemos cómo actuar ante estas circunstancias. Otras técnicas que nos puedas contar que sean desde casa y no necesariamente, bueno, bajo la observación, evidentemente, de un especialista, pero ¿qué tipo de técnicas más podemos aplicar en casa con los adultos mayores? Ya nos has dicho varias, pero ¿cómo más para seguir avanzando y que las personas que desde casa, lo que tú decías hace un momento a mí me pareció muy importante, en los pueblos, en las comunidades, es muy práctico, se puede decirlo así, ir a los sobadores, porque quizá no tienes un médico a tu disposición, no hay. Entonces, a través de estos programas precisamente que sí logramos a veces llegar a estos pueblos, a estas comunidades, ¿qué les puedes decir tú a estas personas que no encuentran o no tienen acceso a un médico? ¿Qué hacer en estos casos? Muchas veces, hablo desde lo personal, tenemos en casa muchas actividades que hacer y a veces no lo hacemos. Tú vas a un centro de terapia y el adulto mayor cree que por poner un granito, no sé si has visto, Mónica, de que ponen los adultos mayores un granito al lado derecho, otro granito al lado izquierdo. A veces dicen, solo eso, pero yo sí puedo hacer. Ahí estamos fomentando coordinación, ojo-mano, precisión, motricidad fina. Esas actividades podemos realizar en casa con nuestros adultos mayores. Yo que sé, hasta por molestar, digo así, llamémoslo así. Mami, abuelita, no sé cómo le traten a su adulto mayor. Se me unió los granos de garbanzo con los de frijol, deme separándolo. Y el adulto mayor se va a sentar, créeme, y lo va a un ladito poner al lado derecho los granos de garbanzo y al lado izquierdo los granos de frijol. Ahí estamos ayudando mucho al adulto mayor, créeme, en esa actividad tan simple para muchas personas. Estamos precisando la motricidad fina y lo que te acabo de decir. Otros ejemplos. Yo qué sé, está el adulto mayor ayudando a cocinar, porque al adulto mayor no le gusta quedarse sentadito y ver que todo el mundo haga, sus hijos hagan, sus nietos hagan. Entonces, en la cocina, él se va a sentir muy útil si te pasa las legumbres, te pasa las verduras, incluso al momento de conversar, el adulto mayor en esta etapa del envejecimiento se hace muy repetitivo. Te contó hoy la misma historia y mañana te vuelve a contar la misma historia. Creo que Claro. ahí es muy necesario que el adulto mayor, las personas que estén a cargo del adulto mayor, lo escuchen. Creo que, como te digo, creo que la comunicación y el momento que nosotros estamos poniendo atención al adulto mayor, el adulto mayor, solo ahí conversarte la misma historia que tal vez te contó en la mañana y te vuelve a contar en la tarde, él se va a sentir muy útil. Claro, y ponerle la atención, ¿no? Nosotros como las personas que compartimos ahí, ponerles atención y ese interés, y nos contó 5, 6, 7 veces o 10 la misma historia, no hay problema, le vamos a tener que poner la misma atención y la misma curiosidad e interés a la historia que nos están contando. Aparte que los adultos mayores tienen una chispa muy linda para contar historias, así la cuenten varias veces. Dayana, me dicen que tenemos una pregunta desde redes sociales. Me dicen, en el caso de dolores por osteoporosis, ¿cómo manejar la terapia ocupacional en los adultos mayores? Lo que tú nos decías, me imagino que se refieren un poco al tema de masajes y todo este tema, lo que ya nos decías, pero vamos a aclarar un poquito más, porque ya es una pregunta que nos hacen de cómo manejarlo en pacientes que tienen osteoporosis. Pacientes con osteoporosis, déjame decirte, en adulto mayor tenemos que tener mucho cuidado de fracturas, de caídas, ya que la osteoporosis es, se podría decir, con términos fáciles, la degeneración del hueso. Entonces el hueso está frágil y al adulto mayor súmale eso y dolores va a ser peor, va a tener dolores muy agudos. Se recomienda en osteoporosis, sobre todo la postura en la que se encuentra el adulto mayor. Si le duele la columna vertebral y está sentado, hagamos ejercicios de fortalecimiento de columna. ¿Cómo hago eso? Te voy a ser sincera. Tal vez no sé cómo pararme, no sé, tal vez hiciera una clase demostrativa. Créeme que hay muchos ejercicios,
pero ejercicios de estiramiento, o sea, de flexión, extensión de columna vertebral, le va a ayudar. Siempre teniendo en cuenta la consideración para no evitar fracturas, dependiendo en cómo está el grado de osteoporosis del adulto mayor. Eso sí, siempre tener consideración de eso. Dayana, entonces en este sentido nos está recomendando primero evaluar al paciente, como en todos los casos de un especialista, saber el grado de osteoporosis que tiene y pues ya ahí entraría terapista como Dayana, que ya al final de esta entrevista nos dará sus contactos y en dónde la pueden encontrar para que ya internamente ustedes o las personas que estén interesadas pues puedan comunicarse con ella y les dé el tratamiento o los consejos específicos de acuerdo a la evaluación que se haga de cada paciente. Y correcto, siempre todo usuario, todo paciente merece una evaluación previa. Tú no vas a coger y ya porque le duele aquí, venga, no. No somos fregadores, con todo mucho respeto, somos terapeutas ocupacionales que queremos mejorar la calidad de vida del usuario por medio de su funcionalidad, mejorando o a través de sus habilidades, fortalezas, sea un adulto o un niño independiente. Claro que sí, Dayana. ¿Nos puedes tal vez recomendar sobre alimentación en estos pacientes con artritis, osteoporosis, artrosis y demás? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué es lo que tú aconsejas en estos casos? No solo en este tipo de pacientes, creo que nosotros tenemos que tener una nutrición balanceada y equilibrada desde muy jóvenes. Tú no me vas a decir ahorita en niños si yo le doy comida chatarra, no le doy la adecuada alimentación. Y obviamente cuando llega a su etapa de adultez va a sufrir consecuencias por la mala alimentación. Pero si desde ahora nosotros los alimentamos correctamente, vamos a llegar, como dicen, antes nuestros abuelitos se alimentaban, como dicen, de machica, de maíz, de granos, de verduras, que ahora son muy fuertes. Ahora en la actualidad, los adultos mayores, incluso incluyéndome, ya nos duele una cosa, ya nos duele otra cosa. En adulto mayor, su nutrición debe ser bajas en calorías, bajas en grasas y bajas en azúcares. Y le suplimos todo eso con qué alimentación, qué les recomiendas, porque por ejemplo ya por los motivos igual diferentes no tuvo una buena alimentación cuando era niño, joven, y por eso muchas consecuencias ahora. La alimentación debería ser, ya nos dijiste, baja en azúcar y todos estos temas, y ¿cuál es la alimentación óptima para estos pacientes? Los nutriólogos, te comento, que recomiendan al adulto mayor alimentarse 5 veces al día. Tal vez no coma mucho porque su estómago, mejor dicho, a nivel de todos sistemas, órganos, van decreciendo en el adulto mayor. No sé si has escuchado que los adultos mayores le ponen mucho dulce al azúcar o mucho dulce al jugo y la sopa a veces salada. No es porque ellos lo quieran hacer porque quieren saber el jugo bien dulce o la sopa bien salada. Es porque sus papilas gustativas se aplanan, pierden el gusto. No sé si me hago entender en eso que tú me dices. Totalmente claro, ya con eso lo que nos acabas de explicar y decir, y realmente nos aclaras muchas dudas, nos haces que podamos tener conocimiento, no a fondo, obviamente, porque aquí el especialista eres tú, pero con las técnicas, con los consejos que nos das, seguramente estás ayudando a muchas personas a entender y estar más claras de cómo manejar y qué hacer en estos casos. Y sobre todo ya no caer en la ignorancia de muchas veces equivocarnos o tratar de ayudar y en vez de ayudar estar haciendo que nuestros abuelitos pues se sientan o causarles dolor, se sientan mal y causarles dolor adicional. Entonces creo que aquí con un especialista como tú ya tenemos esta parte clara. ¿En dónde te encontramos, Dayana? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te ubicamos? Como tú bien decías hace un momento, tú ahora estás trabajando a domicilio, asistes a las casas, entonces creo que es el momento de que nos digas dónde te encontramos, por favor. Claro, Mónica. Bueno, ahorita vengo de parte de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Pichincha. Quiero invitarles a que visiten nuestras páginas sociales, nuestras redes sociales, perdón, en el Facebook, Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Pichincha. Ahí podrán conocer sobre el área de terapia ocupacional y a su vez a la página web daptopecuador.org. Eso por una parte. Y en lo personal, a mí me pueden encontrar, no sé,
No sé si puedo dar mi número celular, ya que consultorio exactamente no lo tengo ahora por la pandemia, solo realizo a domicilio, redes sociales no lo manejo exactamente, pero nos pueden encontrar en redes sociales por medio de Asociación de Terapeutas Ocupacionales. Claro que sí, sí lo puedes dar tu número de teléfono, en dónde te encuentran, si estás trabajando en toda la ciudad, claro que puedes ayudarnos con eso, por favor. Gracias, Mónica. Mi número telefónico es 095-865-3027. Y sí, trabajo aquí en Quito. Fuera de Quito sí se hace un poco complicado por medio de la pandemia, es difícil. Pero sí me pueden llamar. Claro, Sí me pueden llamar y créanme que yo estoy gustosa en ayudar a los usuarios. claro que sí, Dayana, perfecto. Y sí tienes toda la razón porque esa es precisamente tratar de llegar con expertos, con personas profesionales, con personas que tienen ese tino para hacer las cosas y que esos dones que tienen para hacer las diferentes actividades y que realmente lo puedan hacer. Entonces, realmente muy agradecida contigo por todo lo que hacen. No sé, no tenemos más preguntas en redes quizás. Veamos qué nos dicen y si no, simplemente te voy a pedir un poquito más de información y seguimos. Edwin, ¿tenemos alguna otra pregunta? Gracias. Para ir finalizando un poquito, sí te agradezco, Dayana, por favor, que nos des, aparte ya nos hablaste de la evaluación, de las técnicas, de cómo mejorar, de cómo actuar. Adicional a eso, sí te pediría, por favor, que nos des como profesional los consejos de un experto, o sea, los consejos de esta persona, como tú decías, me especializo en adulto mayor, y esos consejos para familias, esos consejos para adultos, porque precisamente te deben estar escuchando estos adultos mayores y dicen, perfecto, ya sé lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar y cómo actuar. ¿Qué les dices tú para no ser, sobre todo, no sufrir de impaciencia como hijos, como nietos y también como adultos mayores? Yo les invito a que tengamos paciencia y ayudemos al adulto mayor, a su adulto mayor que está en la casa. Siempre me baso en trata como te gustaría que te traten. Ahora estamos jóvenes, yo digo, ¿no? Ahora yo estoy joven, pero voy a llegar a esa etapa de envejecimiento y también voy a pasar por esto. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que me traten cuando sea adulto? Entonces, trata a tu adulto mayor como te gustaría que te traten a ti. Claro que sí, Dayana, eso precisamente de eso se trata, ¿no? De que nos debemos tratar como nos gustaría que nos traten. Y esos consejos, claro, la paciencia sí, como tú lo mencionas, pero como estos hijos que muchas veces nos volvemos impacientes, ¿qué técnicas más, qué les dices tú, qué les recomiendas? Las 5 comidas, ¿en qué horarios? Para ir cerrando sobre todo y que les quede claro en este tema de cómo deberían funcionar estos horarios, de cómo debería estar la disciplina para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Exactamente en nutrición, créeme que te recomiendo un nutriólogo porque no es lo mismo la alimentación a un adulto sano, adulto mayor sano, que a un adulto mayor con diabetes, con hipertensión, con pie diabético, con varias patologías, ¿no? Pero lo que sí es recomendable, créeme, te soy sincera que he leído varios artículos en adulto mayor, que sus comidas deben ser variadas. Tú no le vas a poner un plato inmenso en el desayuno y el mismo plato a las 10 de la mañana. Siempre variado y en cantidades pequeñas, porque el adulto mayor ya a su etapa no come demasiado. Te soy sincera porque tengo adultos mayores, mis abuelitos que aún viven. Tú le pones un plato grande y ellos no te comen, pero si le pones en mínimas cantidades, sí lo hacen. Y como te digo, te pasa paciencia, ayudar por medio de actividades significativas. Vuelvo y repito, con actividades significativas, el adulto mayor se va a sentir útil en casa. Gracias, Dayana. Gracias por compartir esta valiosa información, por estos consejos, por enseñarnos cómo debemos actuar de ahora en adelante, por decirnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer, por que realmente ser seres humanos y saber que todos de una u otra manera en algún momento vamos a llegar a esa edad y también quizá necesitemos de todos estos masajes, esta alimentación específica
con cuidados, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha disciplina también, para ayudarnos a mantenernos firmes, sobre todo en esta época en donde la pandemia se ha visto está muy presente, y ahora más, lamentablemente, la irresponsabilidad de muchas personas está haciendo que sigamos con la línea cada vez más arriba de lo que se pensaba, con más casos, con más muertes, con más pérdidas humanas, con los doctores hasta el tope. Son seres humanos también, así que yo creo que sí les invito también a hacer conciencia de lo que estamos haciendo como seres humanos, de lo que estamos viviendo, y a cuidarnos. No se trata simplemente de cuidarnos nosotros porque no queremos contagiarnos. Atrás de nosotros hay familias, hay seres humanos, y pues la verdad es que creo que es momento de trabajar como un país, no simplemente viendo por regiones, por ciudades, sino como un país. Es momento de demostrar que podemos ser equipo como país. Dayana, no sé qué nos aconsejas tú en este caso, que también me imagino que de una otra manera sí has visto casos muy difíciles en el tema emocional por el tema del virus, de la pandemia. ¿Qué les dices a las personas que te están escuchando, invitándoles un poquito a hacer conciencia de lo que estamos viviendo y tener que cuidarnos, porque realmente se ve mucha irresponsabilidad? Efectivamente, Mónica, tienes toda la razón. Ahorita vivimos en una época muy difícil, creo que para toda la humanidad, para todo el mundo. Este virus acabó con muchas cosas, sobre todo ahorita si hablamos de adulto mayor. Nuestro adulto mayor ahora es más vulnerable de lo que ya era antes. Ahora el adulto mayor antes, ¿no? Un adulto mayor saludable, por lo menos se sentía activo porque salía a su esquinita, a su esquina, a su cuadra, a caminar, a correr. Pero ahora con la pandemia, a uno como hijo le da miedo que el adulto mayor salga. Y por eso es ahora útil, por lo menos un espacio pequeño, dedicarle al adulto mayor. En ese espacio, abuelito, hagamos estiramientos del miembro superior, miembro inferior. Juguemos un poquito, lánceme la pelota. Creo que eso le va a ayudar también en su estado emocional al adulto mayor. Si hagamos conciencia, yo les invito igualmente a hacer conciencia. Cuidémonos todos. Porque atrás de nosotros, como dijo Mónica, hay una familia. Yo salgo a trabajar porque me toca, pero tengo que cuidarme, llevar mi mascarilla, mi protector facial, mi gel, mi alcohol, mi amonio, porque cuando yo llego están mis hijos, cuando yo llego está mi esposa, mi esposo, mis abuelitos, mis padres, que si yo me enfermo, yo contagio a ellos. Si ellos se contagian, vamos a aumentar los casos, y como tú mencionas ahorita, los hospitales, los servidores de los doctores están a full por la irresponsabilidad de muchos individuos que no se colocan la mascarilla correctamente. No sé, a veces yo me pongo a pensar, digo, creo que son inmortales o no tienen miedo al virus, que no toman conciencia, mientras creo que uno debe pasar para que lo entiendan. Te soy en mi caso, créeme que desde que hubo la pandemia, aún mis abuelitos viven, todos llegamos a la casa de ellos, nos hemos cuidado mucho. A diferencia de muchas personas que creo que, disculpen la palabra, no les importa que su adulto mayor se enferme, sus niños se enfermen, niños pequeños o hasta uno, ¿no? Y sale y como si nada. Creo que sí debemos hacer conciencia y cuidarse, porque la pandemia no ha terminado, la pandemia continúa. Así es, Dayana, totalmente. Así que, como ya les dijo Dayana, y mi invitación, la invitación del colectivo de este equipo de personas también es a seguirnos cuidando, a tomar conciencia, a ser precavidos y amar la vida sobre todo. Gracias, Dayana, por tu tiempo. Gracias a todas las personas que compartieron con nosotros este espacio. Gracias a todo el equipo que está siempre atrás pendiente, a Tamara, a Ronald, Edwin. Gracias por permitirnos llegar y escucharnos, y sobre todo porque sabemos que estos consejos son muy importantes. Acudamos a profesionales, veamos a estas personas que nos dan sus consejos útiles, y sobre todo la experiencia es la que habla. Gracias, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos, espero que haya sido una noche muy fructífera. Muchas gracias al Grupo Colectivo por la invitación. A usted, Dayana, muchas gracias. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más.
Escríbanos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Raíces, un proyecto del Grupo Constructor Social, formado para reactivar el Ecuador económicamente, desde los campos y los comerciantes en las ciudades con la insignia de socialmente justo, económicamente rentable, ambientalmente sustentable, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Raíces es la vinculación de todas las personas de raza, color, etnia, extracto social, discapacidades especiales, formando cadenas productivas, sostenibles, direccionado a un medio productivo constantemente eliminando la competencia desleal, en donde el productor, agricultor, emprendedor sean reconocidos como empresarios y los comerciantes, transportistas, empacadores, estibadores como el eje del desarrollo de las ciudades.